la directora de la revista Voz y Voto. Asimismo, agradecemos la presencia de la diputada Adriana Terrazas, presidenta del Congreso del Estado. También agradecemos la presencia de la diputada Irma Salazar, presidenta de la Comisión de Género. A continuación, le cedo la palabra a la consejera Regina da Silva, quien nos dará una palabras. Gracias. Listo. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Quiero disculpar a nuestra consejera presidenta, Yanko Durán Prieto. Ella tenía que estar aquí acompañándonos. La verdad es que era algo muy importante para ella, pero como lo saben todas y todos ustedes, ahorita hay esta gripa y luego bronquitis y hay como enfermedades respiratorias fuertes. Hay que seguir cuidándonos. Ahorita ella pues está indispuesta, no podía hablar, pero me pidió que de su parte les saludara, les agradeciera, les dejara el mensaje de que nos estamos cuidando mucho todas y todos. No dejemos de lado muchas de las medidas que habíamos estado usando estos 2 años. Entonces, bueno, les manda ella un cordial abrazo. Y es un gusto para mí estar aquí recibiéndoles, tener a nuestras 2 invitadas, nuestra querida periodista Gloria. Diputadas, gracias por estar aquí con nosotras, ser aliadas. Y esta reunión es un esfuerzo por continuar con esta visibilización de lo que es la violencia contra las mujeres. Todos en el marco del 25 de noviembre, que sabemos que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y estos 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues es una oportunidad para todas, todos, pero especialmente para las instituciones, de poner estos temas sobre la mesa. A nosotros como Instituto Estatal Electoral, a nosotras nos toca forjar estrategias contra la violencia política, contra la mujer en razón de género, pero siempre hablamos de la violencia en general como un punto de partida, porque luego es complejo llegar hasta el tema y el concepto de violencia política contra la mujer en razón de género. Entonces, partimos de datos muy desgarradores, partimos de datos que nos da la ONU y nos dice que en el mundo 1 de cada 3 mujeres ha sufrido o sufre violencia por género, por ser mujer. De cada 5 mujeres asesinadas en el mundo, 3 de ellas murieron en manos de su pareja sentimental. 3 de ellas murieron en manos de su pareja sentimental. Cada 11 minutos en el mundo muere una mujer o una niña a manos de su familia o de su pareja sentimental. Estos son datos desgarradores. Incluso aquí en Chihuahua nos dice el INEGI que en Chihuahua y en el país más del 70% de las mujeres arriba de 15 años hemos sufrido algún tipo de violencia o seguimos sufriéndola. Entonces, de los temas relevantes es primero visibilizarla, y este ejemplo me gusta platicarlo un poco, cómo hemos tenido actividades con mujeres candidatas o mujeres electas que cuando hablamos del tema no saben que están siendo violentadas, y cuando hablamos del tema se dan cuenta. Entonces tenemos que seguir hablando de estos temas, primero para entenderlo, para socializarlo, para visibilizarlo, y luego para ayudar con las denuncias. El tema de denunciar es muy importante, pero no es sencillo. Aquí seguramente nuestras 2 invitadas de lujo nos van a platicar un poco más al respecto, pero esta es la intención: seguir hablando de estos temas, seguirlos poniendo sobre la mesa, seguir entendiendo por lo que pasamos las mujeres en general y en especial las mujeres que queremos ejercer nuestros derechos políticos y electorales. Y después crear estas redes, crear estos acompañamientos, y que las mujeres sepamos que no estamos solas y que hay mecanismos de denuncia y que no necesariamente tiene que ser
agresivos o tienen que generar represalias. Bueno, pues yo aquí lo dejaría, les agradezco la verdad muchísimo y pues hoy voy a ser multifuncional y voy a ser la presentadora, voy a ser la moderadora, voy a ser la que trae reconocimientos. Entonces me voy a pasar a leerles una síntesis curricular a manera de presentación de nuestra primer panelista, Gloria Alcocer Olmos, al cual le reitero el agradecimiento y bienvenida al estado grande, Gloria, y nos comentaba ella que ya ha venido a Chihuahua, pero no ha sido a Ciudad Juárez, pero no a Chihuahua. Bueno, pues les presento. Gloria Alcocer Olmos es licenciada en Ciencias de la Cultura por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue directora regional de la Red de Jóvenes Desarrollando Iberoamérica, fundadora y directora ejecutiva de Organización Fuerza Ciudadana AC. Desde 2005 ha sido activista por los derechos cívico-políticos de las juventudes en México e Iberoamérica. Coordinó el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas para la Juventud y los Observatorios de Educación Cívica y Fomento al Voto Joven en sus ediciones 2009, 2012, 2015 y 2018. Se desempeña como directora de la revista Voz y Voto. Ha escrito diversos artículos en diarios impresos y digitales sobre temas como la observación electoral, la participación política de las juventudes y las mujeres y la violencia política contra las mujeres. Ha participado como ponente en diversos espacios nacionales e internacionales relativos a educación cívica, participación ciudadana, observación electoral y violencia política a razón de género. Fue asesora técnica de instancias gubernamentales federales como el Instituto Mexicano de la Juventud y de organismos internacionales como el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Fue asesora para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y para IDEA Internacional Paraguay. Y para nosotros es un gusto recibirte, darte la bienvenida y te cedo el uso de la voz. Pues primero, muchas gracias. Bienvenidas a todas, a todos y a todes. Hay un mundo más allá del mundo binario que nos enseñaron. Siempre ha existido, no es una moda. Lo que pasa es que no queríamos verlo. No le tengan miedo a la vara y nadie se va a morir de la vara. Eso ustedes dicen todo eso. No pasa nada. El lenguaje es una construcción viva, política. Hay que nombrar, porque lo que no se nombra no existe. Seguramente han escuchado esa frase. Y es por eso la importancia también de trabajar estos temas, de nombrarlos. Como les decía Georgina, yo tuve la oportunidad hace ya unos años de trabajar en el Estado, pero trabajé en Ciudad Juárez, en proyectos de prevención de violencia contra jóvenes, ¿no? Y violencia, digamos, sobre lineamientos con el Banco Mundial, como trabajar con juventudes sicarias. Y la verdad es que fue una experiencia rudísima, tan dura que tuve que renunciar. Porque en ese entonces ni siquiera había contención, simplemente llegábamos con nuestra mejor intención para trabajar y para encontrar una respuesta de qué es lo que estaba haciendo que la gente cada vez más joven fuera sicaria, sobre todo hombres. Y esos hombres generalmente mataban mujeres. Y en una de esas experiencias que yo tuve de entrevistar a un joven, muy joven sicario, me vio a los ojos y me dijo: eres igualita a la última mujer que yo maté. Ahí tienes que guardar toda la compostura, no te puedes descomponer, porque es una cosa hasta de poder, ¿no? Y recuerdo que le dije: pues ojalá te grabes mi mirada, porque esa te va a perseguir el resto de tu vida. Ese día renuncié a mi trabajo, porque entendía la violencia que estaba viviendo, entendía que la gente que me había llevado a hacer ese trabajo en su momento no entendía la dimensión de lo que estaba sucediendo y de que nosotras, sobre todo las mujeres que trabajamos en ese proyecto, no teníamos las herramientas suficientes para enfrentar ese nivel de violencia, para escuchar la descripción puntual de un asesinato. Es brutal. Entonces mi trabajo desde la violencia ha venido desde ahí y digamos desde toda esta expertise con jóvenes, y me ha tomado muchos años hacerlo, lo sigo haciendo. Es la parte de mi trabajo que más me gusta, que es trabajar directamente con juventudes, escucharles. He recorrido este país entero y lo que les puedo decir y lo que les voy a compartir hoy viene de esas experiencias, de escuchar, no solamente de investigación en gabinete, en la comodidad de mi casa o de mi oficina en la colonia del Valle, en la Ciudad de México. Viene de muchas experiencias, viene de mucho trabajo y viene sobre todo de entender el mundo de una manera más compleja, pero más amable, que es la integración de las diferentes maneras de ser persona, de ser mujeres,
Yo soy una feminista de la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Soy una feminista que incluye, que va a defenderse con capa y espada el derecho de todas las mujeres a ser parte de los espacios de construcción. Que para mí no hay un cuestionamiento en que las mujeres trans son mujeres y punto. Se acabó. Porque me parece absolutamente violatorio de derechos seguir cuestionando la identidad o el derecho a existir de una persona. En un país en el que ser mujer trans te da un promedio de vida de 35 años. Y es muy probable que mueras de un crimen de odio. Si eso no nos hace sentirnos responsables, involucrarnos en ese tema, yo no sé qué tiene que pasar. Y eso también hay que decirlo, y eso también son parte de las violencias que atraviesan a las mujeres. A mí de repente me dicen, bueno, el día naranja, pues es que yo vivo una vida naranja. Para mí no es un día, ni 16, es mi vida está dedicada a eso, todo el tiempo. Más que está un poco raro, ¿no? Porque pues, soy activista, pero no soy periodista, me encantaría decir que lo soy, pero no lo soy. Pero me rodeo de periodistas, dirijo una revista que va a cumplir 30 años, es una revista más especializada en materia electoral. Y cuando yo llegué a esa revista, la dirigía a mi padre. Y de repente me dijo, bueno, pues vas, ¿no? Pues órale. Según yo me iba a quedar por unos 5 meses y llevo 4 años. Pero lo primero que me di cuenta es que casi no escribía de mujeres. Había muy pocas. Y portadas enteras, me acuerdo que cuando entré, lo primero que me puse a ver eran las portadas de marzo. ¿Quiénes estaban? ¿Qué temas se tocaban? Pues, oh sorpresa, no había mujeres escribiendo, no había temas de género, prácticamente pocos. Bueno, dije, pues a lo mejor noviembre, no, tengo fe, tampoco. Yo decía, a ver, esto es un tema que hay que hacer un análisis interno, porque eso también tiene que ver con una visión del propio padre que a mí me había criado, que es una de las personas más feministas que conozco en este país, pero que dice, yo no soy protagonista, ¿no? Mi trabajo es atrás. Pero también la experiencia de convivir desde mi infancia con gente, sobre todo de la izquierda, por obvias razones. Me tocó ver cómo se fundaba el PRD, me tocó ver el Partido Comunista Mexicano, o sea, no estoy tan grande, tengo 43, pero bueno, por eso me acuerdo. Pero siempre eran espacios de hombres. Aunque las mujeres estaban ahí, tomaban decisiones, eran las menos. Entonces eso siempre me llamó mucho la atención. Yo siempre decía, ¿por qué en el mundo electoral y político pasa eso? Y cuando entré, me acuerdo que el primer número que hicimos en marzo, que a mí me tocó, era una portada, que les presumo, por cierto, y hago un paréntesis, Rafael López Castro, que acaba de ser honoris causa de la UNAM, tiene un récord que yo creo que no lo hemos registrado porque pues la vida, ¿no? Pero vamos, ahorita les voy a decir, en el número 358, y ha hecho todas las portadas, sin excepción. O sea, no conozco a alguien que tenga ese récord. Es un nombre de Jalisco, pues honoris causa, pues de Medellín, que le dieron una del Toro. Me acuerdo que mi discusión con él en esa portada primero de marzo era que le decía, quiero una portada con zapatos. Y sí, ¿por qué zapatos? O sea, no puede ser. Entonces le empecé a explicar, sobre todo el significado de los zapatos rojos y por qué eran importantes. Y en ese momento Rafa quería poner toda la revista llena de zapatos rojos, porque nadie le había explicado. Nadie se había tomado el tiempo de decirle a un diseñador gráfico de esa talla a nivel mundial qué significaban los zapatos rojos. Espero que ustedes también lo saben. Pero es uno de los símbolos del feminicidio. Y ahí nos fuimos haciendo, por eso ayer traía yo otra cosa que había hecho, pero quería compartirles esta visión de cómo se miran las violencias desde diferentes aspectos. Nos llega noviembre, no del año pasado, fue del año pasado. Y sé que hacer una portada de violencia. Obviamente los diseñadores como, pues un guante de box, por 500 veces, ¿no? Les dije, no, a ver, investiguen por qué el 25 de noviembre es lo que es. ¿Quiénes son? Llegaron con una de las portadas más bellas que yo he visto de Voz y Voto, que son 3 mariposas. Son mariposas moradas con azul, son bellísimas. Entonces los diseñadores entendieron lo que pasaba, tradujeron a la gráfica esa violencia. Y en esta ocasión, digo, no es que yo voy a hacer concurso, ¿verdad? Ni promoción, pero en esta ocasión hicimos este número. No sé si alguien teníamos la discusión de ponerle el nombre o no. ¿Ustedes saben quiénes son? A ver, díganme quiénes son. Ivonne Ortega ¿Y? Amalia. Exactamente. En este número hay 3 entrevistas en las que dijimos, ok, ya, o sea, sí, todas las violencias
conocemos, sabemos qué está pasando, pero queremos mujeres que inspiren, que a pesar de la violencia hicieron cosas. Primero lo que hicimos en este tema fue en marzo, justamente con entrevistas y con artículos de la magistrada Adriana Talora, de la magistrada Mónica Soto, de Adriana Favela, de Dania, o sea, de todo este crisol de mujeres en el mundo electoral, de las que fueron candidatas a la presidencia. Solo nos faltó Cecilia Soto porque no alcanzó a llegar su artículo. Pero leer todo eso nos decía una cosa: todas, sin excepción, habían vivido violencia, y violencia política. Todas. Aquí en este número pasa lo mismo. Son 3 gobernadoras. ¿Y qué pasó con ellas? ¿Qué pasó con sus historias? Y es interesantísimo leerlas, por lo que te van contando cómo a pesar de eso lograron llegar hasta donde están y están ahora donde están. Podemos coincidir o no, digo, cada uno tendrá sus filias y sus fobias sobre los temas que ellos tocan, los partidos a los que representan, las agendas que representan. Pero lo cierto es que la violencia no distingue ni edad, tampoco género. Y aquí es lo primero que quiero platicar con ustedes. ¿Qué entendemos por género? Porque hasta hace pocos años nos dijeron que género eran hombres y mujeres. Falso, ¿no? Una cosa es sexo, otra es género. Entender el mundo desde el género es mucho más complejo y requiere de una complejidad técnica, sobre todo para quien legisla, para quien juzga, para quien toma decisiones, porque nos implica entender ese otro mundo que no nos han explicado, pero que está, y ahí está, y está representado. Entonces, ahí es cuando les digo, bueno, ¿cómo empezamos a configurar esto? ¿Cómo empezamos a hacer este análisis de la violencia en razón de género? ¿No? Ahí empiezan los pleitos. Y también hay que decirlo, el patriarcado no es una cosa exclusiva de los hombres. El patriarcado es una forma de pensar y una conducta que atraviesa a todas, a todos y a todas. Y eso de no digas que las mujeres pueden ser violentas, no, al contrario, hay que decirlo, porque si no, no lo vamos a cambiar. Porque también a nosotras nos educaron viendo a Pedro Infante, y también nos educaron para hacer la chorreada, y nos educaron para estar en nuestras casas y pelearnos. Entonces, cuando salimos al mundo real y tenemos que competir por un espacio de toma de decisión, de verdad se pone rudísimo. Porque los hombres, bueno, pues se mientan la madre y luego se van, se toman una chela y listo, ¿no? Las mujeres, es 10 años de no hablarse. Bueno, ¿a poco no vamos a hablar? ¿No? Y es que me vio feo. O sea, todo atraviesa también por un tema de miradas, de sentimientos. Nos gusta quitarle los sentimientos a la política. Eso es un gravísimo error. Atraviesa por el mundo de sentimientos. Si no fuese así, yo no estaría hoy con ustedes hablando de esto, porque querría decir que no me importa. Entonces, desde ahí hay que empezar a entender estos patrones de conducta, que lamentablemente no es exclusivo, como les decía, de los hombres y de las mujeres, o sea, nos pega, nos atraviesa. ¿Y qué es lo que hicimos en Fuerza Ciudadana, que es la organización que hoy yo dirijo? En 2020-2021 nosotros hemos sido acreedoras del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, que es un fondo que se hace desde 1994, donde las organizaciones de sociedad civil generamos proyectos, competimos y ganamos. Fuerza Ciudadana lo hemos ganado desde el 2006 de manera ininterrumpida. Ahí se me incluyó en el 21, ¿verdad? Pero ganamos también en el 21. Pero en el 21 ese fondo lo hacía el INE, en su momento el IFE, la Sala Superior, a veces FEPADE, Gobernación, y es un fondo único en el mundo. Y la gente que lo ve de fuera dice, ¿cómo te dan lana para criticar al gobierno? ¿Te cae? Sí, tenemos esa libertad. Pero en el 21 el fondo se separa. Hay un fondo del INE y un fondo de la Sala Superior. Digamos, de la parte jurisdiccional, nosotros competimos en ese fondo y ganamos con un observatorio de violencia política en razón de género. Y nuestro observatorio tenía un nombre bastante provocador, que se llamaba Del Dicho al Hecho. ¿Y qué había pasado con la reforma? Esa que nos dijeron, ya hay reforma, ya tenemos tipificada la violencia política, ya estamos del otro lado. Pues estamos del otro lado, pero qué bueno que hay un marco normativo, porque hay algo con lo que trabajar. Y recordemos que los marcos normativos son pisos, no techos. Entonces, lo que hicimos desde Fuerza Ciudadana, con este trabajo desde la mirada interseccional, ¿qué quiere decir la interseccionalidad? Se los pongo muy básico, porque aunque no está nuevo, en México apenas se empieza a introducir el tema. La interseccionalidad es entender que una mujer, por ejemplo, no es solo mujer. Puede ser una mujer joven, puede ser una mujer indígena, puede ser una mujer afromigrante, con discapacidad de la tercera edad, niña. Esas diferencias o esos puntos se llaman interseccionalidad, y eso hace que las mujeres, también los hombres, estamos hablando del caso de las mujeres tengan una doble o triple discriminación. ¿Y
por lo tanto la mirada de análisis tiene que ser desde ahí, porque si solamente seguimos viendo a las mujeres como una masa indiferenciada, pues gran error, porque no es lo mismo ser mujer en Chihuahua o en Ciudad Juárez, lamentable y lastimosamente, que en Michoacán, que en Yucatán. Es más, yo que vengo de la Ciudad de México y amo mi ciudad, les podría decir que no es lo mismo ser joven, tatuada en la Condesa, que en Iztapalapa, porque en Iztapalapa es muy probable que te detengan. Y en Iztapalapa, en la Condesa, te dirían, wow, ¿dónde te hiciste tu tatuaje? Es muy corto, pero pasa. O tener el pelo pintado. No es lo mismo ser el pelo pintado de azul en el Ajusco, donde podría ser punk y te van a detener. Ahí en la Roma, donde seguramente sea siester. ¿Está mal una cosa u otra? No, pero eso es lo que hace, esa mirada de la interseccionalidad es lo que te deja ver esos temas. Y lo primero que les puse en este análisis que hicimos de observación electoral fue justamente poner a prueba eso. ¿No? Es decir, están juzgando con perspectiva de interseccionalidad, la reforma lo tiene, y lo que hicimos también fue ver qué criterios estaban tomando las y los juzgadores al momento de que les llegaban los casos de violencia política. Quiero decirles que todo esto que les digo lo hicimos casi en 3 meses. O sea, fue una locura, porque nos dieron muy poco tiempo para hacerlo, con muy pocos, digamos, fondos. Este observatorio lo hicimos puras mujeres. Pero lo que decidimos también es que no solo fueran abogadas, necesitábamos una mirada interdisciplinaria. Entonces teníamos abogadas, teníamos politólogas, la de la voz que estudia esta cosa rara que ya veíamos en las ciencias de la cultura. Entonces hicimos un grupo de asesoría técnica también, porque todo era muy rápido. Entonces en lo que nosotros empezábamos a entender temas que las politólogas no entendían y viceversa, me acuerdo mucho carga de la poder. ¿Qué es eso? Y entonces estudiar, claro, para los que estaban haciendo la investigación lo sabían, lo conocían, por eso no sé si está mal si no lo entienden, son términos muy nuevos, pero como decimos en Fuerza Ciudadana, la que pregunta no se equivoca, entonces mejor pregunta, siempre pregunta. Entonces tuvimos este grupo de asesoría técnica muy cercano a nosotros, hicimos entrevistas, ¿no? Entonces nos fuimos con la magistrada Yanina Otálora, con la magistrada Gabriela Valle, con la magistrada, Gabriela Villafuerte, gracias. Villafuerte, con Claudia, muy cerquita de Sala Monterrey. Les preguntamos qué les parecía la reforma. O sea, lo hicimos con Suma, acuérdense que todavía había pandemia, o sea, ese fue otro gran reto. Y nos decían, no nos está alcanzando. Tomamos 5 sentencias, nos dimos cuenta que ninguna de esas sentencias federales, todas, usaban criterios o tenían algún tipo de reflexión o de acercamiento a la propia reforma. Los criterios que se usaban no eran internacionales, o eran anteriores. Eso nos decía mucho, porque si teníamos una reforma no se estaba usando. Y lo que nos decían es, no nos sirve. Para estos casos no nos sirve. Había un caso particular de una mujer del partido con discapacidad y desecharon su caso. Y lo desecharon porque no había dicho correctamente, no había escrito, narrado correctamente los hechos. Decíamos, ¿cómo? ¿Cómo? No puede ser. Pues sí, sí puede ser. Pasó. Y decíamos, a ver, suplencia de la queja. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una jueza o juez ve en un caso y encuentra que incluso la que denuncia, hay más cosas que denunciar, pero la denunciante no lo sabía, puede hacerlo. No lo hacían. Y decíamos, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué? O sea, son herramientas, ¿por qué no? Te tibla mucho. Y decidimos también hacer un caso. En la entrevista un caso que nos autorizaron, por eso se los puedo decir, no solo nos autorizaron, sino nos pidieron hacerlo público, que es de Wendy Briceño. Wendy Briceño es una funcionaria, ahora una alta funcionaria de Sonora. En su momento fue diputada 2 veces en la legislatura pasada y en esta tiene permiso. Pero tiene una particularidad. Wendy fue presidenta de la Comisión de Género. Ella promovió la reforma. Y cuando la entrevistamos nos dijo, Gloria, tenían razón, la reforma no alcanza. Ella, siendo legisladora, teniendo información, se vuelve otra vez víctima de violencia. Nadie sabe qué hacer con su caso porque era una reelección, no sabían si era de ámbito federal, local. Tuvo que contratar un grupo de abogados que le ayudaran. La entrevista fue con uno también de los abogados. Ustedes imagínense si esa mujer, con toda la educación, con todas las herramientas que tiene, no sabía qué hacer. ¿Qué se espera de una mujer en la sierra? No es por hacerlas menos, es una realidad en este país. Y tenemos que decirlo claro y fuerte. No todas las mujeres son universitarias, blancas, privilegiadas. Muchas de nuestros privilegios no los escogimos. Yo no escogí el color de mi piel.
Tuve muchas oportunidades que valoro mucho por mi familia para estudiar y ser lo que soy. Y mi privilegio lo pongo al servicio de quien no lo tiene. Y mi privilegio lo uso para luchar. Muchas no lo hacen. Y eso también hay que decirlo. Basta de feminismos privilegiados y de feminismos antiderechos. También los hay y hay que decirlo. Y hay que denunciar. Entonces, desde esa mirada empezamos a verlo. ¿Qué nos decía Wendy? Y ahí vuelvo a lo de la denuncia que nos decías tú, Gabriela. Pues ella que denunció por un grupo de abogados no sabían qué hacer con ella. Denunciar no es fácil. Nos atraviesa por muchos sentimientos, nos atraviesa por saber pensarnos culpables, pensar que es nuestra culpa. Porque si estás haciendo una campaña para la regiduría y tienes 3 pesos, te vas a gastar esos 3 pesos y te vas a endeugar en tu defensa y a ver cuándo te resuelven. Porque es donde nos cuentan del procedimiento especial sancionador, que es rápido, expedito. No es cierto. No es cierto. Lo acabo de tomar un diplomado en la Escuela Judicial Electoral para demostrarles que no era cierto. Y que había que cambiar la norma. Repito, qué bueno que está la norma. Pero las mujeres es muy difícil a veces que puedan denunciar. Porque nos atraviesan sentimientos, es lo que les digo. Y si te atacan a ti, te sientes de la fregada, sí, pero si te atacan a los hijos, a tus círculos cercanos, a tus abogadas, a tus abogados, a tus empleados, a tu familia. Porque esa es la violencia. A veces una puede decir, pues me vale, ¿no? Y le entró y a ver, háganme lo que quieran. Sí, pero cuando te tocan a tu familia dices, espérame, no, yo no tengo hijos. Pero tenía una perra que era mi adoración, que cada día hace poquito y decía, ¿le hacen algo a Rita? Es que los mato, a punto. Y vengo de una familia en la que mi padre es una figura pública desde hace muchos años, lo entiendo, he vivido con eso. Eso no quiere decir que no me lastime. Eso no quiere decir que me súper indigne ver calumnias. Y ahora me toca a mí vivirlas. Yo tengo medidas cautelares en Ciudad de México por violencia política, por grupos radicales feministas, por ejemplo. Entonces, no es sencillo denunciar. Wendy lo hizo, Wendy Briceño, pero cuando hablamos con su abogado decía, es la impotencia absoluta. ¿Por qué es la impotencia? Porque nadie sabe qué hacer con tu caso. Porque la reforma estaba hecha para instituciones y no para mujeres. Y aún así no alcanzaba. Entonces ella vuelve nos fue diciendo, a ver, mi violentador van 3 veces que me violenta. Está en esa lista de violentadores del INE y la Sala Superior. Dicen, es que ya está en la lista. Pero pequeño detallito, chiquitín. No todo el mundo quiere ser candidato o candidata. Entonces aviéntame a la lista 30 veces al mismo nivel. Vale, yo no quiero ser candidato. Si esa es tu sanción. Y el violentador de Wendy es un periodista. ¿Qué nos decías en los feministas tal cual? A los periodistas hay que quitarles el dinero público. Porque este señor que la violenta aparte era asesor de otro candidato que estaba contra ella, compitiendo contra ella. Obviamente, ¿con qué dinero le pagaban a ese señor? Pues con dinero de la campaña. ¿De dónde viene? Es dinero público. Ni un peso. A ver si así le siguen haciendo lo que hacen. Hasta nosotros cuando terminamos nuestro observatorio todavía no se anulaba una elección por violencia política. A los meses, semanas, creo yo, se anuló la primera. Pero los partidos hay que darles donde duela. Decía que en el partido lo siento mucho por el tiempo que tienen que escuchar. Si no les quitan las candidaturas, no van a cambiar. Los partidos políticos a nivel federal tendrían que tener sus protocolos de atención de violencia política ya adecuados a la reforma. Ninguno lo ha hecho. Ninguno. ¿Y dónde está la presión? Nadie sabe. Supuestamente no quiere una reforma electoral. ¿Dónde están esos temas? No están. Tenemos que hacer los temas, pero si no lo hacemos de manera conjunta, no va a pasar. Porque los señores que están promoviendo esto, el señor que está ahí, han de saber que somos el único país en el mundo cuyo presidente ha hecho su propia autorrevocación de mandato. No hay otro caso. Y como ese, hay muchos que les puedo que se debate acá. Y voy concluyendo en ese sentido. ¿Qué hay que modificar? ¿Qué hay que pensar? ¿Qué hay que hacer? Yo venía en el avión siempre, que tengo poco tiempo, pero venía leyendo este libro, se lo recomiendo mucho, sobre micromachismos. La violencia política en razón de género está llena de micromachismos. Y les voy a leer rápidamente la definición, es chiquitita, de qué es un micromachismo. Yo nunca asumo que todo el mundo sabe de lo que habla, así que prefiero aclarar. Y el término fue acuñado en 1990 por el psicoterapeuta argentino Luis Bonino para hablar de los comportamientos masculinos cotidianos que fuerzan, coartan o minan la autonomía de las mujeres de forma sutil dentro de las relaciones de pareja heterosexuales, entre otras. ¿Les suena, no? Entonces los vas viendo y dices, la madre, están todos. ¿Por qué? Porque las violencias que atraviesan la violencia política no las miramos siempre.
nosotras las mujeres, nosotras mismas, las perpetuamos. Y es como el típico de, ¿con quién se habrá acostado para llegar a ese puesto? No, seguro, ya las dio, seguro. Esos son. Ah, mira la minifaldita que trae, ¿cómo va a ser el congreso? ¿Cómo se atreve? Esos son. Tiene que estar guapa, ¿cómo llegó a la sesión en jeans y tenis? ¿Cómo se atreve? Esos son. Cuando se cachen haciéndolo, ¡ey, frenen, paren! Porque los micromachismos no solo son de los hombres, también son de las mujeres. Finalmente, lo que les diría en esta ronda, que creo que voy bien de tiempo, 20 minutos, lo que les diría es que hay que cambiar también esta forma de mirar la violencia, entender como violencias, entender lo que nos atraviesa a todas, a todos y a todes. Entender que no podemos seguir configurando un mundo en el que no quepamos. En entender hoy es el Día Internacional de la, no me acuerdo si es el 2 o el 3, pero estamos muy cerca del Día Internacional de la Discapacidad. Uno de los colectivos más invisibilizados en la historia son las personas con discapacidad, son las mujeres con discapacidad, porque ellas tienen una doble o triple indefensión. Muchas de ellas no pueden comunicar lo que les sucede. Entonces ahí es donde hay que mirarlo, donde hay que tomar decisiones. Yo les insisto mucho en que votar es una gran herramienta, pero no es la única. Entonces tenemos que involucrarnos y mirar estos aspectos. Están los observatorios, ya saben que siempre les digo como las dositas, y ya saben cómo soy la que me invita, ¿no? Pero esencial, los observatorios de participación política de las mujeres en los estados. Yo estoy con la magistrada, tengo el gusto de estar en la Ciudad de México. Y la verdad es que muchas veces nos atoramos en desatorar cosas por burocracia, porque no nos ponemos de acuerdo, y también hay que ser autocríticas desde la sociedad civil, pleito y pleito y no tú, no avanzamos. En el nacional pues pasa un poco lo mismo, pero en mi experiencia hicimos una investigación hace poco, relativamente poco, en los 32 estados sobre el estado del arte de los observatorios. No hay una sola propuesta que venga de los observatorios. No funciona. No están dando los espacios que se supone que se crearon para que fueran eso. ¿Pero por qué está pasando? Entonces, tener los mecanismos no es suficiente. Si los tenemos y no los usamos, si no los hacemos nuestros, no sirven. Yo les diría, es mejor no tenerlos, porque tener un espacio artificial, para hacer como que hacemos, porque me quiero poner una playera naranja o un moñito. Yo lo ponía en Twitter, yo soy muy tuitera, les decía, ¿y cuántas de sus playeras y moños son congruentes a su actuación? ¿Y cuántas fotos no vemos ese día? Y entonces, tenía una discusión en Twitter con una persona justo de Sonora que decía, es que las feministas no hicieron nada, no publicaron nada. Yo prefiero que no publiquen y hagan a que publiquen y como que hacen y no hacen nada, ¿no? Y este hombre incluso sacó una columna diciendo Gloria Coser, que es poderosísima en contra de esta ley. La madre, pues ni yo sabía, ¿no? Pero decía, ¿por qué? Ella sí dijo algo en el primer post, era ni un minuto de silencio, una vida de batalla contra las muertes, ¿no? Para luchar contra la violencia contra las muertes. Y este hombre que le impactó muchísimo, dijo, ¿por qué las de Sonora no lo hacen? De los colectivos más cañones de buscadoras están en Sonora. Entonces, no porque no sepamos, no existe. No porque no veamos, no existe. Pero también ser activista en este país te puede costar la vida. Y si no ve lo que le pasó a Marcela, hay que llegar a un momento en el que decir, valemos más vivas. Esas son las reflexiones que yo les quiero dejar. Y decir, entrar a la política te puede costar la vida, sí. Pero esa es la peor forma. Todo lo que pasa antes, todo lo que sufres, y se los digo, pero yo pues, soy la hija de, ¿no? Entonces, claro, a mí me regalaron todo. No importa si yo me he esforzado, si me he enfermado, si tuve un divorcio, si mi vida se fue casi que por la tubería para ser activista a nivel mundial. Pero estoy dispuesta a pagarlo. ¿Saben por qué? Por ustedes. Porque mi lucha son ustedes. Y mientras yo luche, sé que alguna de ustedes se va a ir a su casa a decir, esa chilanga loca, tienes razón, y hay que seguir luchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por estas reflexiones, que necesitamos estas
escuchando y estarlas repitiendo y estar exacto, como un mantra. Bueno, aprovecho para dar la bienvenida a mi compañero el consejero Carlos Centeno, que también nos acompaña, al consejero Víctor Luis Zapata, que también es integrante de la Comisión de Género. Y bueno, pues vamos a continuar ahora. Me voy a servir presentar y leer una breve síntesis curricular de nuestra siguiente panelista, la magistrada Alejandra Chávez Camarena, licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle en Morelia. Es máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, en España, y especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Concluyó la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y la especialización en Derecho Electoral impartida por la UNAM y el Tribunal Electoral Federal. Es pasante en Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género por la Fundación Justicia y Género, Programa Mujer, Justicia y Género, y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de Costa Rica. Es diplomada en Derecho Constitucional y Democracia por el Tribunal Electoral Federal, en Derecho Parlamentario por la Universidad Latina de América de Morelia y el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, y en Coaching para transformar el poder y la política por Newfield Network, escuela y consultora internacional en coaching ontológico de Chile. En los años 2006 y 2016 formó parte del Poder Judicial de la Federación. Desde 2009 es miembro de la carrera judicial. En el Tribunal Electoral estuvo adscrita a la Sala Superior y a las salas regionales Distrito Federal, Toluca y Sala Especializada. Tuvo los cargos de auxiliar de mandos medios, asesora, secretaria auxiliar y secretaria de estudio y cuenta. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue coordinadora para capacitación operativa. En el ámbito local fue coordinadora de ponencia en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y a partir de 2016 es magistrada en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y presidenta fundadora del Comité de Género y Derechos Humanos. Asimismo, es vicepresidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales de los Estados Unidos Mexicanos, ASE. Ha sido distinguida como miembro de la Legión de Honor de México y como doctora honoris causa del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Para mí es un gusto darte la bienvenida, magistrada, y te cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, consejera. Agradezco muchísimo la invitación del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua. Por supuesto, saludo con mucho gusto a los consejeros. Querido Luis Zapata, también es un gusto verte, diputadas. Y un gusto saludarle a todas y todos ustedes. Traigo preparado un tema que elaboramos con mi equipo de trabajo sobre la idea de enfocar el tema de la violencia digital, ¿no? Que estamos sufriendo las mujeres, porque también ya me tocó por ahí algún tema delicado que sufrí hace unas semanas en redes sociales. Pero quiero empezar con dos temas, porque escuchaba a Gloria y me parece que es importante también que sepan qué hemos hecho y qué pueden hacer en posibles casos de violencia política. En primer lugar, el tema que nos convoca es la erradicación o los desafíos para erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género. En 2017, cuando creamos el Comité de Género y Derechos Humanos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, nos dimos a la tarea de elaborar un protocolo que había a nivel federal por el Tribunal Electoral, el INE, FEPADE y demás, para erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género. Entonces, hicimos lo propio en el Tribunal Electoral local y entre las cosas que destacamos o que queríamos visibilizar era cómo identificar los diferentes tipos de violencia política, porque había todo un tema de quién la puede ejercer, contra quién, si era de género, no era de género. Entonces, se los quiero compartir, ¿no? Rápidamente. Y esto es que distinguimos entre tres tipos de violencia política. Una violencia política como tal, violencia política de género y violencia política contra las mujeres por razón de género. Me parece que es importante saberlo y distinguirlo. Y en esencia, en la violencia política, pues todo tipo de violencia o transgresiones que puede sufrir cualquier mujer, hombre, persona
trans, de la comunidad, cualquier persona, así de fácil, cualquier persona, la transgresión a sus derechos político-electorales. ¿Y quiénes la pueden hacer o realizar? Pues mujeres, hombres o cualquier persona, ¿no? Después, la violencia política de género es igual a transgresión a los derechos político-electorales, pero va enfocada a personas o grupos de atención prioritaria, como personas indígenas, afro, de la comunidad LGBTI, más, es decir, tiene como esa especial atención que debemos de voltear a ver como autoridades electorales hacia estas personas o grupos. Y, en tercer lugar, la violencia política contra las mujeres por razón de género. Esta es específicamente la transgresión a los derechos político-electorales de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Ya comentaba muy bien Gloria, es cómo es posible que a una mujer se le pueda generar violencia simplemente por querer ejercer sus derechos político-electorales. Sucede, y sucede más de lo que creemos, porque se visualiza una parte, pero otras no, porque no denuncian, no quieren denunciar, porque es todo un problema, porque puede generar, como saben, como desgraciadamente saben, la muerte de las mujeres o de sus familiares, ¿no? De sus seres queridos, por el simple hecho de ejercer sus derechos político-electorales, votarse robadas. Y el problema de esta tercera vía, es decir, la violencia que se ejerce contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, es porque todavía se tiene la idea, incluso aquí en Chihuahua con la gobernadora también pasó, bueno, el gobernador, porque se tiene la idea de que las mujeres tienen que seguir en su casa, ¿no? ¿Por qué las mujeres no están en su casa haciendo de comer, cuidando al marido, cuidando a los hijos? O sea, ¿por qué se les ocurre salir del ámbito privado al público? Entonces, todavía en estos días, 2022, ya casi 2023, sigue pasando este tema. Y de aquí, de platicarles esta distinción que hicimos, que me parece importante, que logramos que se retomara en la reforma electoral en la Ciudad de México, después de la reforma que hubo a nivel federal, se retomó a nivel local estas definiciones o estas distinciones ya está en nuestra ley electoral en la Ciudad de México. Pero bueno, les quiero platicar un caso que tuvimos, ya que escuchaba algo otro similar, en el proceso electoral 2017-2018. Y aquí, como saben, todas las elecciones pues, son el primer domingo, ¿no?, de determinado mes, y el inicio ya como de la jornada electoral es a las 8 de la mañana del domingo, ¿no? Entonces nos llega un asunto al tribunal el sábado previo a la jornada electoral, y me lo turnan a mí a las 11 de la noche del sábado previo a la jornada electoral. Entonces lo revisamos con mi equipo y advertimos un tema, pues desgraciadamente pues, muy relevante y que nadie se había dado cuenta de él. Pero eran las 11 de la noche cuando me lo turnaron, cuando llega la policía. Es decir, teníamos muy pocas horas para resolverlo. O sea, podemos decir, no, pues es que ya no tuvimos tiempo para elaborar o para traer pruebas debidamente como debe ser, ¿no?, como el debido proceso, hacer las diligencias necesarias. O sea, era como un caso sui generis, pero por el poco tiempo que tenemos para resolverlo. Aquí estaba un partido político, el Verde, estaba comprometiendo un acuerdo del OPLE, porque el OPLE ya no les permitió suplir, es decir, una fórmula de candidatas, renunciaron a la candidatura. Entonces pide el partido político al OPLE que le supla esa fórmula de candidatas, porque si no se iban a quedar sin candidatas en determinado distrito. Entonces el OPLE le dice, lo niega, porque dice, no te lo puedo registrar, porque no hay ninguno, o sea, no reúne ninguno de los requisitos para tal efecto. Es decir, solo podía, ya en ese momento determinado, solo podía suplir esa fórmula por fallecimiento de alguna de las candidatas. Así lo dice la ley, o sea, te da como tiempos, pues en este determinado tiempo puedes suplirlas por estas razones. Y ya en ese tiempo, porque ya era muy previo a la jornada electoral, ya no solo que muriera o que falleciera alguna de las candidatas, podían suplir la fórmula. Entonces llega al tribunal, lo vemos así tal cual, es decir, el acto que impugnaban era ese acuerdo del OPLE,
y hasta ahí nos hubiéramos quedado como autoridad electoral, pero hemos dicho, no, pues se confirma porque efectivamente no reúne ninguno de los requisitos. Pero al revisar, como lo tenemos que hacer todo el expediente, nos dimos cuenta de que nadie estaba advirtiendo el verdadero problema, que era el por qué estaban o por qué renunciaron las candidatas al cargo, pues que era una diputación local. ¿Por qué estaban renunciando? Y ahí renunciaba la que iba candidata a diputada propietaria. Entonces, advertimos eso, y como bien se dice, no estaba en la ley, nosotros teníamos un protocolo, pero hay protocolos además a nivel nacional que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son obligatorios para todas las autoridades. Y el problema es que muchas autoridades no lo ven como obligatorio, no les interesa, o lo peor es que no lo conocen. Entonces, esos protocolos, que es para juzgar con perspectiva de género, que es obligatorio para cualquier autoridad, no solo electorales, para cualquier autoridad de administrativas, jurisdiccionales y demás. Entonces, vimos que era un caso en donde teníamos que aplicar la perspectiva de género y además teníamos que actuar de oficio, porque ahí nadie estaba solicitándole nada más a las autoridades, al tribunal, ni al OPLET, ni nada. Entonces, cuando vemos ese oficio, leemos el oficio el escrito que presenta la candidata a su partido político, y dice, así en 2 párrafos, yo deseo renunciar a la candidatura porque estoy siendo objeto de violencia política y estoy amenazada yo y mis familiares. Entonces prefiero renunciar. Entonces, cuando vemos eso, además dijimos, a ver, ¿qué hacemos en este caso? Porque ya no es tanto el tema de la suplencia, sí es lo que nos está pidiendo el partido, pero aquí estoy yo advirtiendo un verdadero problema, que era de violencia y que estaba en riesgo su vida y la de su familia. Entonces, como autoridad electoral dijimos, a ver, tenemos que hacer algo, y eso lo hicimos en la ponencia, porque todavía yo no tenía el proyecto, no lo había circulado, pero dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Entonces le llamé a uno de mis secretarios, les tuve cuenta que es al que le correspondía elaborar ese proyecto, porque también en la propia ponencia los turnamos a los secretarios y las secretarias. En ese caso era el secretario de cuenta. Entonces llamo al secretario de cuenta, llamo a mi coordinadora de ponencia y les digo, a ver, este caso es muy delicado, ¿qué hacemos? Y vimos que en el escrito de la candidata estaba su número telefónico. Entonces le pedí a mi secretario, porque él tiene fe pública, yo no, le pedí a mi secretario que estuvieran ahí para levantar además una diligencia, un acta, que le llamara a la candidata. Entonces pusimos el altavoz, le llamamos desde la oficina y le dije, bueno, primero yo hablé con ella, le dije, soy tal, soy magistrada del tribunal, tengo tu caso, pero estamos muy preocupados por ti, o sea, quiero saber cómo estás y qué necesitas. Le dije, y aquí tengo a mi secretario de cuenta para que tome fe, ¿no? Aquí está tu teléfono, si estás de acuerdo que tengamos esta llamada y demás. Entonces me dijo, sí, nunca me habían llamado, o sea, no esperé ninguna llamada, nadie ni de mi partido me dijo nada y agradezco la llamada. Me dice, sí, efectivamente estamos sufriendo amenazas por parte de integrantes de otro partido político, que no es como el punto tal de los partidos, sino lo que está en el momento. Entonces le dije, oye, ¿denunciaste? No, pues te sugiero que denuncies, porque con tu denuncia, que es algo que te pide el protocolo, y sobre todo si tú estás de acuerdo, pues podemos actuar y te podemos proteger. Entonces me dijo, a ver, ¿cómo denunciar? Permíteme, te vamos a dar los datos de la FEPADE, incluso porque lo puedes hacer vía telefónica. Le dije, nada más nos dan los datos de tu denuncia. Y tenemos un chat de violencia política a nivel nacional, en donde estamos integrantes, pues tanto del INE, del Tribunal Electoral Federal, de los tribunales locales, de algunos hombres, también de organizaciones de la sociedad civil. Entonces en ese chat yo escribí a esa hora, ¿quién está de la FEPADE aquí? No, pues tal, perfecto. Entonces también ya le llamé a ella, le dije, tenemos un caso así, pero es urgente resolverlo. Entonces me dijo, a ver, dame el número de denuncia y con eso nosotros actuamos. Perfecto. Entonces ya la candidata denuncia, nos da el número de la denuncia y ya la ponemos en contacto con FEPADE
Y bueno, ahí hasta ese momento hacemos eso. Entonces, ahora como ponencia, pues había que elaborar el proyecto para presentarlo al pleno, y además teníamos que sesionar previo a la jornada electoral, es decir, teníamos que estar sesionando antes de las 8 de la mañana. Tenemos como hasta las 7:30 para que se pueda notificar y que tenga algún sentido pues lo que resolvemos este día. Entonces, hicimos o elaboramos el proyecto que iba en el sentido de que se le restituyera a la candidata o sea, que la volvieran a subir como candidata a su fórmula, tanto a ella como a la suplente. Porque como tribunal nadie lo pidió, pero de oficio lo hicimos, y esto acorde a los protocolos y estándares internacionales. Entonces lo que dijimos es, tenemos que proteger, para eso está el tribunal, los derechos político-electorales, ¿no? Primero de las candidatas. Entonces ordenamos al OPLE que subiera esta fórmula de candidatas, que lo volvieran a registrar. Por otro lado, eran los derechos del partido que tuviera una representación en ese distrito. Entonces, le dijimos, a ver, tu partido lo que te estaba preocupando es que tú no tenías fórmula, entonces con esto, lo que tú quieres, pues ya está bien, ¿no? Porque ya tienes una fórmula para competir. Pero además, o sea, se le restituía el derecho a ese partido, pero además se le restituía el derecho a las candidatas de ser votadas. Pero había otro problema, es decir, a ver, si tú por participar estás corriendo riesgo, es decir, tu vida corre riesgo y la de tu familia, entonces teníamos que tomar cartas en el asunto. Entonces, ahí vinculamos a la FEPADE nacional, FEPADE local, que tienen el mismo nombre, ambas son FEPADES, además a otras autoridades para que estuvieran a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Local, para que estuvieran dándole seguimiento al caso. Y también vinculamos a la CEGOP. La CEGOP, la Secretaría de Gobernación, tiene una subsecretaría de Derechos Humanos que también acorde al protocolo federal para atender los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género. Tienen la obligación todas las autoridades de darle seguimiento. Entonces también en todo ese momento en lo que yo circulé el proyecto, también había como una llamada de atención al propio partido y al OPLE para decirle, oye, cuando te lleguen este tipo de casos, tienes que darle seguimiento de manera inmediata porque está en riesgo la vida de una persona y la de su familia. Entonces tú tienes la obligación de darle seguimiento, no puede ser doble que se te vaya este tipo de casos. Y al partido además, le dijimos, oye partido, tú tienes además un protocolo de actuación, o sea, un protocolo para proteger a tus militantes y simpatizantes. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Y también fue, este tipo de casos los tienen que hacer, tienen que ponerle especial atención, tienen que atenderlos además de manera rápida. Y bueno, entonces por eso también vinculamos o combinamos al partido y al otro para que le diera seguimiento. Entonces, a su vez, cuando estaba ya el proyecto con mi compañera y mis compañeros, hablamos con alguien de la CEGOP también, que también está en el chat, de violencia política, y le pedimos que le dieran seguimiento urgente, ¿no? Porque estaba en riesgo la vida de esta mujer y de sus familiares. Entonces, de manera inmediata, tanto de la FEPADE como de la CEGOP, aunque somos un tribunal local, o sea, porque tenemos las autoridades tienen esa obligación de darle ese seguimiento, lo que hicieron fue ponerse en contacto con ella y le ofrecieron de manera inmediata protección. O sea, le tenían que poner a lo mejor guardaespaldas a ella y a sus familiares. ¿Y por qué tiempo? Pues por el tiempo que sea necesario, ¿no? O sea, hasta en tanto ella lo ocupa. Entonces, se tuvo que dar todo este seguimiento, se aprobó por el Pleno, por mayoría, pero salió. Les digo, no sé, creo que tuvimos la sesión como a las 4 de la mañana para poder resolver el caso y que pudieran subir la fórmula, pero era restituirle sus derechos y además proteger su vida. Es decir, no puede ser que alguien pierda su vida por un ejercicio de un derecho fundamental, ¿no? Entonces, tratamos como de tener todas las áreas protegidas para estas personas para que no corrieran riesgo, porque era un riesgo y era cuando lo platicamos en sesión privada, me decían, oye, es que no la estaremos poniendo en mayor riesgo al ponerla a que sí sea votada, o sea, porque era todo un tema, pero es pues por eso vinculamos a todas las autoridades y en este momento esa mujer ya está protegida, o sea, porque está a cargo alguien ahí con ella. Entonces platicamos, oye, ¿estás de acuerdo? Sí,
O sea, si me van a proteger, estoy de acuerdo. Y claro que quiero participar, o sea, sí quiero ser candidata, pero por miedo, pues renuncié. Entonces, renunció a la candidatura. Entonces también dejamos sin efecto ese escrito, dejamos sin efecto, ¿no?, como todo lo que habían actuado para que la restituyeran como candidata y pudiera ser votada. Y así fue. No ganó, pero fue votada. Entonces, me parece que este tipo de casos, por eso lo quise platicar, porque es muy relevante saber que ustedes como ciudadanía, hombres y mujeres, están, nada más que el tema específico, es un tema de mujeres, están protegidos y deben de estar protegidas y protegidos por el Estado mexicano. O sea, es una obligación de las autoridades, porque a veces nos toca estar acá, pero a veces nos toca estar del otro lado y así de segundo. Pero tenemos esa obligación, ustedes están protegidas, protegidos, y tienen esa posibilidad, o ese derecho más bien, de ejercerlo, de acudir a una autoridad y decirle, por ejemplo, aquí directamente al OPLE, oye, OPLE, me está pasando esto, cuando es un tema de político electoral, que es el ámbito de competencia, pues, y pedir que se les apoye. Y por el otro lado, las autoridades, tanto consejeras, consejeros como magistradas y magistrados, tenemos la obligación de aplicar estos protocolos de oficio. Es decir, nos llega un caso así y aunque no nos lo pidieron, tenemos que advertirlo porque es nuestra obligación y tenemos que actuar. Son, me parece que pocos los casos, porque muchos no se sabe que se puede hacer así. O sea, no solo esa petición de parte, no solo porque llegue una persona y te diga específicamente, oye, me están violentando, por favor ayúdame. Si tú con un escrito así puedes advertir, porque por eso somos especialistas en la materia electoral y tenemos la obligación de saber de género y demás y de mucho más cosas, tenemos la obligación de actuar de esta manera. Entonces, por eso quería plantearlo, porque me parece que hay casos también bastante delicados pues en muchos estados de la República, pero pues por si lo sabían o no, me parece que hay que recalcarlo, pero ya tenemos como este tipo de precedentes de actuación de las autoridades y muchos otros estados también lo han hecho así, pero me parece importante que ustedes lo conozcan. Entonces por eso quería platicarles sobre eso. Y otro tema, el tema que les iba a platicar, que es precisamente un tema bastante delicado, que es el ciberacoso, la violencia política que se ejerce en las redes sociales. Y el tema fue que con la pandemia, como bien lo decía la consejera, la ONU nos ha dicho que pues la violencia de género afecta principalmente a las mujeres y ha aumentado, porque también ya nos daba el dato de que tres mujeres se ven afectadas con algún tipo de violencia de género. Y esto, como lo decía Gloria, se acrecenta cuando las mujeres pertenecen como a algún grupo, ¿no? Como si son homosexuales, bisexuales, transgénero, migrantes, refugiadas, de pueblos indígenas y demás. Esta es la interseccionalidad. Hay una relatoría de la ONU en donde señala que si bien hombres y mujeres pueden experimentar situaciones en el ámbito político, los actos de violencia dirigidos contra las mujeres responden en mayor medida a relaciones desiguales y se adoptan formas basadas en el género a través de amenazas sexistas, acoso, violencia social, que esto es una dimensión mayor en las mujeres que en los hombres. O sea, es mucho más común que las mujeres sufran algún tipo de violencia que los hombres. También lo sufren, pero en mayor medida las mujeres. Y ahora con la pandemia, cuando hemos estado ya todas y todos en línea, pues en mayor medida se ha afectado a mujeres y a niñas en redes sociales, en internet y demás. Y esto con la finalidad de obstruirles o anularles algún derecho fundamental, ¿no? Pero bueno, lo vamos a enfocar al ámbito político-electoral digital. Y aquí la violencia digital pues es un nuevo modo de violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Está la violencia digital y como subespecie la violencia digital de género. Y aquí me parece que es en el ámbito político electoral, pues tampoco ha sido la excepción para el ejercicio de esta violencia contra las mujeres. Y es innegable que el internet y las redes sociales juegan cada vez un rol mayor. O sea, ya casi las
campañas políticas, las precampañas, las campañas se llevan a nivel de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, de esta manera. Entonces aquí, por ejemplo, la organización Freedom House sostiene que a nivel mundial la manipulación de las redes sociales está poniendo en riesgo a las democracias, lo cual es bastante peligroso porque esto contribuye a la restricción de libertades en Internet, porque esto es un tema cuando se va a juzgar sobre un caso, sobre todo, por ejemplo, la sala especializada o todos los tribunales electorales locales, que vemos procedimientos especiales sancionadores para ver este tipo de casos. Pero bueno, a través se restringen estas libertades a través de manipulación y tácticas de desinformación. Entonces, aquí también hay otra organización, Son Tus Datos, que documentó en un informe en el informe Datos Personales e Influencia Política, que el uso de WhatsApp como herramienta en los procesos electorales 2017 y 2018 por parte de los partidos políticos con fines como, o sea, los partidos políticos utilizaron mucho estos medios para acercarse o intimidar al electorado, para movilizar a las personas, para coordinarse, para comprar votos, para generar desinformación y atacar la reputación e imagen de contrincantes políticos. Y ahora bien, en el contexto de la reforma del 13 de abril de 2020, fueron publicadas, también ya lo mencionaba Gloria, algunas reformas y adiciones en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género en diversas leyes y que incluyeron, entre otras cuestiones, la definición de violencia de género y las diversas formas en que puede manifestarse este tipo de violencia. Su tipificación como delito, como infracción electoral, investigada a través del procedimiento especial sancionador, como supuesto de procedencia del juicio de la ciudadanía y como responsabilidad administrativa en el ámbito de las personas públicas. Es decir, se amplió y se hizo visible que se tienen varias vías cuando se genera violencia política contra las mujeres por razón de género. Esta es la vía penal, la vía electoral y la vía de responsabilidades administrativas. Es decir, hay tres ámbitos de autoridades que podemos intervenir o que debemos intervenir en este tipo de casos. Y bueno, estoy tratando de acortarlo por el tiempo que me queda. Sobre este particular, la OEA refiere que la violencia en línea contra las mujeres no es un fenómeno aislado, sino que este se localiza en un contexto social más amplio de desigualdad y discriminación de género contra las mujeres y niñas. O sea, me parece que por eso este tipo de eventos, este tipo de mesas son muy importantes, porque en mayor medida este tipo de violencia le genera una afectación a las mujeres de manera desigual que a la de los hombres. O sea, por eso tenemos que visibilizar y ver. Y para entender la violencia digital es crucial, lo dice la OEA, tener claridad respecto a que las agresiones y los ataques que viven las mujeres en sus interacciones en línea no son más que una extensión de violencia que por muchos años les ha afectado en todas las esferas y ámbitos de su vida. Y ante este escenario, la actuación de las autoridades electorales, me parece, tanto hombres como tribunales, es primordial en la búsqueda de un equilibrio entre la libertad de expresión y los límites a la libertad de expresión o cómo se ejercen las redes sociales. Ha sido todo un tema. Desde que se creó la sala especializada en 2014, era un tema que me tocó estar ahí como secretaria, estoy fundadora de esa sala, de cómo podíamos, o sea, hasta dónde podemos coartar un derecho, que es la libertad de expresión. Y como saben, la libertad de expresión es la piedra angular de toda democracia, ¿no? Entonces, ¿cómo como autoridad vas a coartar la libertad de expresión? Pero cuando te enfrentas a este tipo de amenazas que viven sobre todo las candidatas, las mujeres, cuando quieren aspirar a algún cargo público, es desmedida porque les afecta. Es decir, por ejemplo, si suben, y ha habido casos así, si suben algún video sexual de una candidata, ¿qué va a opinar la ciudadanía? También depende de en qué estado estés, de qué estado de la república, si son no muy muchos y demás.
Entonces, si suben el video sexual de una candidata, nunca le va a afectar de manera igual que a un hombre, porque a la mujer inmediatamente van a decir, ay, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo se acuesta con alguien? ¿Cómo hace eso? Y si sube la de un hombre, si está casado, pues le va a afectar en su familia. Pero si no está casado, van a decir, qué fregón es este hombre, ¿no? Que tiene muchas mujeres. O sea, nunca es igual visto el tema cómo le afecta a una mujer que cómo le afecta a un hombre. Por eso es tan importante el visibilizar este tipo de violencia digital que sufren las candidatas. Y por eso es importante, y me parece que ese es un desafío, saber hasta dónde es bueno que se tengan este tipo de campañas en redes sociales. Me parece que sí es bueno porque también es una forma de que se ahorre, que ya incluso sea como el tipo de campaña que deba de haber, ya no tanto de imprimir ¿no? gallardetes y demás para darse a conocer. Me parece que las redes es un buen medio, no se gasta tanto recurso, pero tenemos esta afectación que además no es lo mismo, por ejemplo, que pongan, como un caso que tuvimos en México también de otra candidata, que pegaban carteles de la candidata fuera de su casa. O sea, ahí se da cuenta la que vive ahí, los vecinos y demás, pero se acota a ese ámbito. Pero las redes sociales, pues unas redes a nivel mundial, o sea, en un segundo ya replicaron, por ejemplo, alguna fotografía de la candidata y ya se vio a nivel mundial, o sea, alguna fotografía, por ejemplo, desnuda, y ya se replicó, y eso ya tuvo una afectación para ella, para su intimidad, con su familia, para ella misma. O sea, es un problema real y grave que me parece que tenemos que analizar en mayor medida, y por eso les decía que ese es uno de los desafíos. Entonces, me parece que desafíos hay muchísimos, pero tenemos que empezar a ver cómo estamos juzgando las autoridades, tanto los hombres como los tribunales. Me parece que ese es un desafío principal, de si estamos realmente capacitándonos para conocer qué podemos hacer para proteger de manera verdadera los derechos político-electorales de la ciudadanía, pero en este caso específico de las mujeres y grupos de atención prioritaria. Es un desafío fundamental. Otro sería la capacitación como ciudadanía, ¿no? Como dejar de culpar solo a las autoridades, sino como ciudadanía saber cuáles son sus derechos, qué pueden hacer en ciertos casos, cómo ayudar, a quién acudir. Me parece que ese es otro desafío muy importante, y ver, por ejemplo, desde mi ámbito, yo como autoridad jurisdiccional, cómo estamos juzgando a las mujeres, si realmente estamos apoyando, ¿no? a las mujeres, a los grupos de atención prioritaria. Entonces me parece que desafíos hay muchísimos, pero tenemos que empezar efectivamente desde casa para saber cómo estamos actuando y cómo podemos ayudarnos y proteger los derechos fundamentales. Aquí me quedaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada. Yo me quiero contestar este llamado a todas las autoridades electorales, incluyendo OCDEs, autoridades constitucionales, a hacer esta reflexión, primero de si estamos capacitados, si tenemos conciencia de la gran responsabilidad que está en nosotros y en nosotros, y segundo, el ir más allá, el ver personas, no ver nada más que son unos causas o expedientes, el ver personas y el dar ese extra para poder cumplir con esta obligación, esta atribución que tenemos de defender los derechos electorales de las mujeres en este caso. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar rápidamente, si tienen oportunidad de hacer unas preguntitas. Las voy a leer y luego ya me va a decir por cada una. Primero, ¿considera que el protocolo para la atención de la violencia contra las mujeres por razón de género del 2017 necesita una actualización, ya que hace 5 años que se publicó? Otra, ¿qué opina de que los tribunales electorales no se pronuncien en la sentencia sobre el modo honesto de vivir? Y una tercera, ¿cómo podemos motivar a mujeres jóvenes universitarias para promover y difundir estos conceptos al interior de su universidad? Son buenísimas, si quieres, primero tú y luego. Yo sé que ya se quieren ir a ver el fútbol, así que me voy a apurar, ya por protesta, no me gusta ese
congruentes en la vida. Si uno es defensora de derechos, ver ese mundial es, o sea, es decirse vegano y echarse unos tacos de carnitas, para que me entiendan. Bueno, lo primero que les diría, y escuchando, y aprovecho para hacer el cierre a mi compañera Alejandra, vean una serie en Netflix que se llama Intimidad. Es una serie española, donde es el caso justamente de lo que tú mencionas. Una mujer que está en política, la graban teniendo relaciones sexuales y públicamente, ¿no? Entonces, todo lo que le sucede, todo lo que pasa, es verdaderamente interesante. Yo escuchaba nuevas, como los delitos o la violencia que es nueva en las redes. Facebook tiene 18 años, por eso lo estoy dudando, porque dije, quiero acordarme. Twitter tiene 16 años, YouTube 17 años, Instagram 12 años y TikTok 6 años. No es nueva, cero nueva. Lo que pasa es que apenas la estamos viendo y estamos dándonos cuenta. El informe País, si no lo conocen, leanlos, es primero en 2014, se acaba de presentar en 2020, y ahí nos cachamos que somos mentirosillas los mexicanas y los mexicanos. Porque hay una pregunta que dice, ¿usted está de acuerdo en que las mujeres y los hombres estén, digamos, capacitados para cargos de poder? Sí. Y entonces, ¿por qué? Tú lo dijiste, todo este caso de esta mujer, que al final no ganó. El problema es que las personas siguen sin votar. O sea, que está el espacio, una no es igual por decreto, eso hay que entenderlo. No porque la ley diga que voy a tener seguridad, la voy a tener, porque eso no es cierto. La realidad es apabullante contra lo que está sucediendo. Yo ahí sí es como les digo, híjole, soy como el aguafiestas, ¿no? De todo el mundo, ¡ya, normativa! Pues que creen, no siempre funciona, porque la realidad es otra y nos rebasa, y son tantos los casos, tan complejos, tan peligrosos, que no da, simplemente el aparato del Estado no da para dar marchas, eso sí. Para llenar camiones y dar frutos, para eso sí da. Pero para protección a víctimas, ese casi no le invertimos. Del protocolo del 2017 ya hay una actualización, Alejandra no me dejará mentir, creo que la actualización del INE, no del protocolo como tal, pero ya hay un protocolo que acaba de sacar el INE hace relativamente poco sobre violencia política. Ese protocolo del 2017, sí decíamos que estaba bueno como para apoyar la mesa o la cama, porque nadie le entendía. Y en el momento que le cayó a una víctima era como, ¿what? Yo les invito y nos invito a que nuestra pedagogía para comunicarnos, sobre todo en estos temas, sea más amable. Si llegamos pensando que todo el mundo maneja los mismos conceptos teóricos, estamos en un error. Si seguimos diciéndole a las mujeres el heteropatriarcado porque la norma no se entiende, no porque no sean tontas, sino porque no tienen las mismas herramientas que nosotras y que nosotros y que nosotres. Aquí está nuestra compañera de comunicación. Yo me acuerdo que en la Universidad del Claustro me decían, cuando tú hagas un spot de lo que sea, o un mensaje, el lenguaje que tienes que usar es para un niño o niña de 9 años. Yo hago muchos ejercicios, trabajo con jóvenes, entonces hago campañas, en fin, trabajo mucho en redes también. Entonces no voy con alguien de 10, 11 años y se lo leo. Y si me entendió, ya estoy del otro lado. Porque eso quiere decir que todo el mundo lo va a entender. O sea, entendamos que nuestro privilegio tiene que estar al servicio de quien no lo tiene. Modo honesto de vivir, hay un debate enorme en Naciones Unidas por ese tema y atraviesa por el trabajo sexual, por ejemplo. Porque el trabajo sexual es trabajo. No lo digo yo, lo dice Naciones Unidas. No todo atraviesa por trata. El que atraviesa por trata es él, pero con todo el rigor de la ley. ¿Pero qué no se supone que las feministas estamos peleando para que las mujeres decidan? No estamos peleando para que ellas hagan lo que ellas quieren hacer. Sí que eso menoscabe los derechos de nadie más. Pero aunque no lo crean, hay hombres y mujeres que ejercen el trabajo sexual y lo hacen porque quieren. Y acaba de haber una reunión con el mujeres sobre eso. Que los grupos de feministas radicales se les fueron encima. Sorry, estamos en un país de derechos y los vamos a seguir peleando. Ese es uno de los temas de modo honesto de vivir. Han logrado en varios casos, sobre todo en salas superiores, si mal no recuerdo, el magistrado Felipe de la Mata tiene algunos criterios sobre ese tema y sobre cómo bajar ciertas candidaturas que no había manera. Acuérdense que a Félix Salgado Macedonio lo bajaron como Al Capone por la lana, porque la ley no alcanzaba en materia de violencia, y ya no política, porque acuérdense que estaba acusado de violencia sexual. Y la única manera de bajarlo, y les digo como Al Capone, porque estudian cómo agarraron a Al Capone lo agarraron por impuestos. Fue la única manera. Vean los intocables, es bien interesante, porque ahí viene de ahí les cuenta. Finalmente, bueno, motivar a las jóvenes universitarias. ¿Por qué solo las universitarias?
6% de este país, de jóvenes, de 12 a 29, esos son jóvenes, el 6% de esa población llega a las universidades. Eso quiere decir, el otro 94 nadie lo pela. Y ahí es donde están. Las mujeres no son solo universitarias, son migrantes, son madres, trabajan en las empresas, trabajan en muchas cosas. Dejemos de ver a las juventudes solo en las universidades, pero si están en las universidades, teniendo estas charlas. En Fuerza Ciudadana hicimos un modelo que se llama escuchatorios, los hacen en la sala superior. Y fue un modelo que hicimos desde nuestra organización, ya saben otra vez, es que la palabra no existe, no importa. Pero de lo que se trataba de escuchar primero a estas juventudes, de decir qué necesitan, qué quieren, de qué nos hablan. Porque no se nos ocurre que hay mujeres, somos uno de los primeros países del mundo en embarazo temprano, ojo, que teníamos chavas de 18 años ya con hijos. ¿Y qué estamos hablando para ellas? ¿Cómo hacerlo? De la manera de la empatía, explicándoles, no asumiendo que saben todo esto, diciéndoles que lo que son sujetas de derechos, que no es una dádiva ni una buena ondez, y más en un estado en el que reparte dinero a lo güey, sin ninguna política pública, sin ninguna política de diagnóstico. Lo que le depara a estas juventudes de la pandemia, que muchas tuvieron que salir de las escuelas, muchas mujeres regresaron a sus casas a cuidados del hogar. ¿Saben qué? Y con esto termino, porque me podrían dar otras horas platicándoles. En México decir nini es lo más injusto que hay. Nini es un término europeo que se usó para jóvenes, personas jóvenes que tenían la oportunidad de estudiar con calidad, con un trabajo digno y no podían. En México las ninis son mujeres que están cuidando personas, casas, están en las labores del cuidado y no les pagan, y por eso al medir sale que son mujeres. De eso hay que hablar, de eso hay que decir, pero sobre todo escuchar y saber que en estados como este, donde lastimosamente está Ciudad Juárez y sus muertas, pero ahora tenemos un país, leí hace poco un libro que se llama Perras de Reserva de Dalia de la Seda, léanlo. Si este país es un desierto cuya arena está hecha de restos de huesos de mujeres, si eso no les mueve, tómense el pulso porque seguro ya se murieron, ¿no? O sea, de verdad tiene que sacudirnos. Por eso insisto tanto en que estos temas atraviesan por los sentimientos, atraviesan por la empatía. No que yo entiendo que en el caso de la ley es diferente, porque ustedes no pueden dejarse llevar por eso, porque su exigencia les impide, pero yo creo que si sienten gacho, la verdad, acá entre nos, ¿no? Eso, generar espacios, yo creo que el instituto puede ser un buen canal, ¿no? El instituto electoral para hacerlos. Conmigo cuentan mi Twitter, Gloria José, ahí bien original yo, ¿verdad? Pero me apañé el nombre. Pero ahí van a, o sea, ahí pongo todo lo que hago, los libros que leo, lo que se me ocurre, y desde ahí tengo conversaciones bien interesantes, desde con chavas jóvenes. Trabajo muchísimo con mujeres trans, ¿no? La peleo, las apoyo, estuve con trabajadoras sexuales, hicimos la primera cadena feminista en este país, presencial, todavía no sé si se acuerdan de la cadena feminista, y una de las cosas por las que nos amenazaron a mí personalmente fue por recibir trabajadoras sexuales, personas trans, y lo volvería a hacer, y lo voy a seguir haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, y también así con las preguntas. Lo del protocolo para la atención de violencia política contra las mujeres, de esta actualización, ya casi 5 años que se publicó. Me parece que sin duda sí, es así. Cuando surgió el protocolo, si no mal recuerdo, no tengo muy bien la fecha, pero creo que fue en 2014 con la reforma electoral, después de la reforma electoral 2014-2015. Después se actualizó 2017-2018 en el siguiente proceso. Ahora tuvimos la reforma de paridad de violencia política contra las mujeres por razón de género, la tengo que nombrar así por la distinción que les decía, y me parece que sin duda se tiene que actualizar. Es decir, primero surgió el protocolo porque no había una ley. Ahora ya tenemos una ley, pero me parece que es necesario el protocolo. ¿Por qué? Porque si después en el primer protocolo no se entendía absolutamente nada y se actualizó, incluso nos pidieron opinión, no a muchas, o los que estamos como metidas en ese tema, apoyamos como para hacer sugerencias de cómo se podíamos mejorar para que se entendiera. Y yo recuerdo, porque nos pasó tanto con ese protocolo de Sala Superior y NFPADE,
como con el protocolo de la Corte, del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Lo que tuvimos que hacer, y recuerdo una sentencia que creo que fue el JDC 1 de 2017, fue hacer como una sentencia didáctica, o sea que terminó siendo no didáctica porque era muy larga, o sea, más de 100 hojas. Tratamos siempre de ser, que todo se hace más sintetizado para que se pueda entender. Pero esta sentencia es muy larga, intentamos ser didáctica, porque tratamos de explicar paso a paso qué se tiene que aplicar de un protocolo y qué del otro. O sea, incluso el tema de pruebas, ¿por qué el tema de pruebas, cuando está involucrado un tema de género, por qué se tiene que analizar de forma diferente? O sea, no podemos ser estrictos, no podemos, a lo mejor la valoración que se le da a una testimonial en un caso de género va a ser totalmente diferente a otro tipo de casos donde nada más digamos que es un indicio. Por ejemplo, aquí con indicios podemos hacer prueba plena, ¿no? Pero depende de los casos. Entonces tratamos de explicar paso a paso qué quería decir el protocolo, que además nos sirve a nosotros también para entenderlos. Como autoridades, ¿cómo aplico esto? ¿Qué quiere decir? Entonces nos fuimos paso a paso. A ver, aquí nos dice que por el hecho de solo de ser mujer, ¿no? A ver, ¿qué se refiere a eso? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la distinción? ¿O cuál debe ser la distinción? Entonces explicamos ambos protocolos para lograr analizar ese caso concreto y que ese nos sirviera además para analizar el resto de casos que llegaran en ese tema y además que la ciudadanía pudiera entender cómo se aplica. Entonces me parece que sin duda hay que actualizarlos, y los protocolos no solo deben de ser como para la atención y erradicación, o sea, es decir, que les debe servir a las autoridades, pero debe ser un protocolo de actuación de las autoridades y de atención y erradicación de este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque de esta forma se explica lo que ahora dice la ley, lo que ahora sí dice la ley, y cómo lo vamos a aplicar, porque ese es el problema. O sea, por ejemplo, los casos yo les digo, el tema de la alternancia o de la paridad, hay todo un tema ahí, porque en la práctica no se está aplicando como debe de ser. O sea, a mí me parece, yo siempre les digo, me dicen, ¿dónde tienes esta obligación de que ahora tiene que ser una mujer, ¿no? Por ejemplo, en la Corte, que tenga que ser una presidenta, mujer nunca ha habido, o presidenta de la República. O sea, me parece que cuando la Constitución Federal establece la obligación de que en todos los niveles, en todas las áreas, en todas las instituciones debe de haber una alternancia, me parece, o sea, a mí yo lo interpreto así, que quiere decir que si ahorita hay un hombre, tiene que haber una mujer, sobre todo cuando no ha habido en ciertos cargos una mujer. Yo lo leo así, pero en la práctica ya cuando dicen, caray, ya no nos esto, bueno, uno y uno. Bueno, vamos a poner, a lo mejor vamos a obligar a que tengan, de que estén candidatándose 5 mujeres y 5 hombres, y ya de ahí que salgan. Pero entonces eso ya en la realidad quiere decir que pues, muy probablemente no va a pasar, ¿no? Pero si somos estrictos con esta interpretación de la Constitución, tendría que ser así. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, sí, se tiene que actualizar ese protocolo y tiene que ser entendible para la ciudadanía, para que puedan exigir sus derechos a través de es decir, que sepan cómo hacerlo y que las autoridades sepamos cómo aplicarlo. Entonces sí se tendría que actualizar, sobre todo por esta reforma de 2020 en la materia. Y luego, ¿cómo podemos motivar a mujeres jóvenes universitarias? También me quedaría con lo que dice Gloria, y lo hemos platicado mucho en foros y mesas, me parece que tendría que ser una materia obligatoria en las escuelas, desde la primaria, para explicarle a mujeres y hombres el tema de género, o sea, algo así como género y derechos humanos, ¿no? ¿Por qué género? O sea, ¿por qué tenemos que apoyar a las mujeres? Porque luego todavía se indignan, ¿no? Que dicen, a ver, ¿y por qué las mujeres? Y pues, ¿qué porcentaje van a querer? Si ya llevan el 50, ahora quieren el 80, y yo, no, es que queremos el 100. Pero no, el tema no es que queramos dejar a los hombres de lado, tengamos un problema con los hombres, ¿no? Para nada. O sea, es una lucha conjunta de mujeres y hombres. Y simplemente se trata de visibilizar y entender el sistema machista, androcentrista, en el que crecimos de manera histórica. ¿Y por qué se tiene que cambiar? O sea, ¿por qué no todo tiene que estar basado o generado por los hombres? O sea, las mujeres tienen que participar, y de lo que se trata esta lucha feminista es simplemente lograr algún día en poder participar en igualdad de condiciones y circunstancias, mujeres y hombres, es todo. Pero esto lo tienen que entender desde chicos, o a lo mejor en la secundaria, o sea, porque
El problema es que los niños no crecen con ese tema. Y ha habido, no sé si han visto mucho en redes sociales, incluso videos donde ponen a niños y niñas y le dicen a la niña, ay, a ti te tocó este y al niño el que está más lleno. Y el niño, pero ¿por qué si somos iguales? O sea, y se vacían, así se dan los luces para tener la mitad y la mitad. El problema es que nosotros, como familia, como escuela, como sociedad, les empezamos a generar esta distinción. Entonces, justo es lograr evitar desde la capacitación, desde la escuela, ese entendimiento que va primero pues, para los grandes, ¿no? Que entiendan que somos iguales, que podemos participar en igualdad de condiciones, pero sí me parece fundamental que hombres y mujeres desde la escuela puedan entender estos conceptos y que sepan que se les define sus derechos fundamentales o que tienen incluso esos derechos que pueden defenderlos si son transgredidos y demás, pero sin duda esto tendría que ser, me parece que mucho más desde pequeños, pues, que se les empiece a enseñar y que los papás, sobre todo papás, mamás, tengan papás, mamás, como tenga que ser como esté conformada la familia, que sepan que pues tiene que actuar de cierta forma para que logremos cambiar ya la mentalidad que tenemos. Y esto de los tribunales, pues sin duda Sala Superior inició con este tema de el modo del esto de vivir y que me parece fundamental y sí los podemos pronunciar, o sea, a lo mejor hay como la forma de hacerlo, porque es una sanción finalmente. Cómo se debe de hacer, pero sí lo podemos hacer. A lo mejor el tema de la reforma venía el que ya no pudiéramos hacerlo. ¿Por qué? Porque es uno de estos temas interesantes en donde, por decirlo de alguna manera, se les da en donde más les duele. Es decir, y eso se busca con este tipo de sanciones que sean representativas. Es si tú, hombre o mujer, generas violencia política contra las mujeres por razón, ¿no?, de género, tu sanción va a ser que no puedas contender en la próxima elección con ninguna candidatura, porque no tienes un modo honesto de vivir. O sea, a mí me parece que es totalmente indispensable esta sentencia de Sala Superior en donde empezó con el tema a decir, tú generaste violencia política, no tienes modo honesto de vivir, no puedes participar. Me parece una sanción ejemplar que está pesando, obviamente, y ya se la ha aplicado a hombres y a mujeres, porque mujeres también han cometido en menor medida violencia contra las mujeres. Pero me parece que es fundamental y sin duda lo tenemos que hacer en todos los tribunales, que si no tienes un modo honesto de vivir no vas a poder participar, porque solo de esta manera vamos a lograr que con el tiempo y de manera más rápida se deje de ejercer este tipo de violencia, que es la que nos corresponde. Muchas gracias. El tema de las juventudes, de las mujeres jóvenes, qué bueno que nos das ese dato, porque lo hemos platicado en otras ocasiones. Las juventudes no nada más son universitarias y desafortunadamente sí son las únicas que volteamos a ver. Y entonces tenemos que generar nuevas estrategias. Y luego de las universitarias hay juventudes universitarias de escuelas públicas, de escuelas privadas, que también son de estudiantes, entonces tenemos que volver a ver a todas las juventudes. Pero en este punto de las mujeres jóvenes universitarias, aprovecho también para invitarnos en la tarde, sí hay una situación especial de violencia que viven nuestras jóvenes universitarias, sí existe. Y hay mecanismos y protocolos para ayudarles que no funcionan, hay defensorías universitarias que no funcionan. Hoy por la tarde tenemos aquí mismo a las 7 de la tarde la presencia de la artista visual chihuahuense Lizeth García Portillo, que viene a presentarnos su obra que se llama La recuperación del espacio, testimonio de un abuso. Ella viene a narrar, obviamente pues el abuso que ella sufrió en su universidad, como luego de 2 años de estar denunciando, batallando, accediendo a todas estas herramientas que luego también aquí se mencionó en la mesa, existen en documentos, en reglamentación, en leyes, que luego la realidad es otra, y finalmente no es más que su insistencia y su persistencia la que apenas luego de 2 años la empieza a ayudar a tener algún tipo de resultado. Bueno, yo agradezco mucho a nuestras dos panelistas y le pediría de favor a mi compañero el consejero electoral Víctor Yuri Zapata si nos acompaña para entregarles unos reconocimientos. Así que ya no quiero, vamos caída.
aquí al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para estas jornadas en el marco de la celebración del 25 de noviembre. Leo el reconocimiento. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua otorga el presente reconocimiento a Gloria Alcocer Olmos, directora de la revista Voz y Voto, por su excelente participación en la mesa panel Desafíos para la erradicación de la violencia política en razón de género. Firman la consejera presidenta Yaco Durán Prieto, la consejera electoral Georgina Ávila Silva y la titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos y No Discriminación, Paola Contestable Fraile. Chihuahua, Chihuahua, a 30 de noviembre de 2022. Muchas gracias. De igual forma, releo el reconocimiento. El Instituto Estatal Electoral otorga el reconocimiento a Marta Alejandra Chávez Camarena, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por su excelente participación en la mesa panel Desafíos para la erradicación de la violencia política en razón de género. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y estamos entonces convocando a las 7 de la tarde aquí mismo que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias.